vamos a conocer detalles del pregonero de este 2019. Iba a decir un chavalín por edad, aunque yo un chavalón, y tan chavalón, porque por cuerpo claro que sí, que yo un chavalón. Y digo chavalón porque yo es cercano y entrañable, y un chaval que da gusto, ¿qué tengo que decir? Falar o charrar con él, lo mismo da una cosa, ¿no? Digo esto porque yo un defensor a ultranza de lo asturiano, algo que mamó en casa y que él, a pesar de ser tan joven, pues lleva hasta límites insospechados, como conoceremos algún detalle después. Conocemos detalles precisamente del pregonero de esta edición de las Fiestas Sacramentales de Roces 2019. Magdalena. Tengo yo, y es verdad, que me pasártelo a ti, efectivamente. Hablamos de Ignacio Galán, un chaval como buen Géminis, y es comunicador, extrovertido, y es zurdo, claro que sí. Buen comunicador, cercano, amable, un gijonés de 33 años, escritor, periodista, profesor y defensor de lo asturiano. Eso, vamos, por encima de todo. Redactor en varios periódicos, colaborador y presentador en televisión. Yo creo que fue el mes pasado todavía cuando te pudimos ver por tierras madrileñas con Víctor. Bueno, pues pudimos verlo por ahí en Mundo Sidrero. Ay, hombre, Mundo Sidrero, claro. De ahí lo de chavalón, claro, amigo. La sidra también ayuda. O no ayuda, claro que sí. Bueno, también cuenta con alguna que otra distinción periodística. Defensor del asturiano, como decía, le viene de familia de las costumbres y de las tradiciones asturianas. Publicó 3 poemarios y con solo 20 años, sacó a la luz un diccionario asturiano-inglés, inglés-asturiano. Miren por dónde. Ahora lo que le preocupa, y decía, ¿en qué estás metido? Y me dice, metido hasta arriba en no hacer nada. Estoy ultimando la tesis porque la tengo que presentar la primera semana de septiembre, lo que quiere decir que ya, cociendo. Y entre tanto, bueno, pues con todas las actividades, entre feria, encuentros, actividades que hay con el tema de lo asturiano, pues ocupaciones diversas. En otro orden de cosas, profesionalmente está metido en una plataforma audiovisual lanzando pues vídeos y cortos con temática asturiana. Todo muy a grandes rasgos de una persona que se está abriendo hueco, como tantos, a pesar de su juventud, pues abriendo hueco y con cosas, con reseñas ya realmente importantes. Hablamos de Ignacio Galán, que es el pregonero de las Fiestas Sacramentales de Roces 2019. Aquí ya recibimos con este fuerte aplauso. Bueno, gracias por la presentación, excepto por llamarme gordo varias veces a lo largo de la misma, pero bueno, devolverétela de alguna manera en algún momento cuando pueda. Bueno, queridos vecines y vecinos de Roces, gracias por hacerme el honor de convertirme en el vuestro pregonero. Gracias también a las personas de fuera de Roces que están aquí hoy, también a la mi familia que como yo el primer pregón que doy, pues vinieron. Cuando ya de alguno más seguro que ya os aburro y pasen de mí. Préstame por la vida, acompañaos aquí en esta tarde de agosto y de ahí comienzo así en estas fiestas sacramentales de Roces. Como xixonés, soy pregonero. Ser pregonero de una de las fiestas del mío concello y emocionante y un reconocimiento que nunca voy a dejar de agradeceros y que voy a llevar siempre en el recuerdo. Además, siéntome vinculado también a esta parroquia porque en el polígono que lleva vuestro nombre trabajé 5 años en una empresa familiar llevando las cuestiones de comunicación y bueno, muchas veces pues percorría estos caminos buscando inspiración y un momento de descanso. Las fiestas de un pueblo son el alma del pueblo y son el fruto del esfuerzo de un grupo de personas que no siempre son reconocidas todo lo que tendrían que ser. Por eso quiero entamar las palabras mías felicitando a la Asociación de Vecinos y en concreto pues a las personas más implicadas en que estos días de diversión y de convivencia salgan adelante, porque hacer este esfuerzo siempre es complicado y a los que nos tocó alguna vez organizar eventos y demás sabemos que los nervios y la tensión bueno, pues están a lo largo de todos los momentos. Y además porque es importantísimo, un pueblo sin fiestas acaba convirtiéndose en una ciudad dormitorio, en un lugar en el que se comparte espacio pero en el que no se fae vida, en el que los vecinos y las vecinas faen comunidad cuando hay fiestas, cuando se conocen, cuando por fin se generen lazos y se establecen elementos de solidaridad que duren para siempre. Mis abuelos paternos de Llastres vivían ya en Xixón en los años 40,
pero conociéronse y entamaron a cortexar nas fiestas de San Roque en el guapo pueblo de Llastres, que seguían visitando, seguían de alguna manera vinculados al pueblo gracias a las fiestas. Yo mismo recuerdo con gran cariño las fiestas de mi pueblo, de los mis abuelos, de los otros abuelos, los maternos, que están aquí hoy además, en la Collá, en el concello de Siero, y allí hice amistades que duraron para siempre y que me hicieron sentirme mucho más de aquel pueblo. Hoy ese pueblo no tiene fiestas y probablemente, pienso siempre, los niños y las niñas que visiten a los abuelos en la Collá ya no se conocen entre ellos, ya no fan comunidad. Por eso es tan importante que al tenerles fiestas, porque alrededor de una mesa, frente a un escenario, echando unos bailes, faense amigos, mozos y moces, convívese y por supuesto tomase sidra también. Tengo para mí que la sidra tiene bastante responsabilidad en que esté esta tarde aquí con vosotros. De algunos sabéis, como ya contaron, que presento un espacio en ATPA dedicado a esta revista, a esta bebida, Mundo Sidrero, y si me visteis alguna noche sabréis que también soy un defensor absoluto del valir de la cultura sidrera asturiana. En este momento, trabállase para que esta cultura, que vivimos tan de cerca y con tanta intensidad, algunos más que otros, y cuando avance la noche seguro que la viviréis con más intensidad todavía, trabállase para que esta cultura acabe por reconocerse como Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. Esa candidatura que sigue dando pasos adelante después de ellos parones, parece uno de los proyectos más ilusionantes que tiene Asturias en los próximos años. Porque todo lo que sea poner en valer lo nuestro, la nuestra cultura, va a suponer que tengamos un pueblo más culto, más preocupado por cuidar en nuestro patrimonio. Y lo más guapo de esta cuestión de la cultura sidrera es que no hay una cultura que dependa de un grupo pequeño de personas, como puede pasar con la literatura, por ejemplo, donde los escritores tienen un papel fundamental y protagonista y los lectores somos más receptores de este fenómeno cultural. Pero en el caso de la música ocurre también lo mismo, ¿no? Hoy van a tocar aquí, van a cantar y nosotros vamos a escucharlos, pero no participamos de manera activa. Sin embargo, en el ámbito de la sidra es distinto. En el ámbito de la música, por suerte, pues yo no voy a salir aquí a cantar hoy, solo voy a sentir al grupo haciéndolo muy bien, porque después, como veo que el tiempo no está muy curioso, tengo miedo que me echéis la culpa si llueve. La sidra, sin embargo, la cultura sidrera sí que la vivimos todos, sí que somos todos partícipes, y un elemento que están escases de todas las familias. Participamos. Unas familias tienen pumaraes y pañan la manzana todos los años. Otras faen sidra en casa, faen sidra casero. Y todos y todas, sin duda, formamos parte del rito ancestral que ya compartilo entre amigos, entre familiares. Antiguamente, alrededor de una pipa, o de una charra, de una zapica, y más tarde con la aparición de la botella, con ese rito de echar la sidra, que por cierto no paren de pararme por la calle para decirme que la he hecho muy mal, porque me ven en el programa, y hoy intentaré resarcirme un poco echando para que veáis que no la he hecho tan mal. Cuidar la sidra y cuidar de la cultura sidrera y es clave para el futuro de Asturias, porque pocos elementos nos hacen sentirnos tan asturianos, nos hacen reconocernos tanto fuera y reconocernos tanto fuera como la sidra. Porque la sidra, tenemos que saberlo y muchas veces no se sabe, pero hay en muchos lugares del mundo. Pero la cultura sidrera que tenemos la cultura de la pomarada, del llagar, del chirre, de la fiesta, eso es único. Y es una referencia en el mundo sidrero internacional. Aunque no lo sepamos, Asturias es centro y modelo, y vienen de otros muchos lugares del mundo donde fan sidra a ver cómo lo hacemos aquí, a conocer la cultura sidrera asturiana, porque en ningún otro lugar del mundo una bebida tradicional está tan apegada al pueblo, condiciona tanto incluso el calendario de vida, el paisaje, la cultura, y por eso tenemos que cuidarla. Quería aprovechar este día precisamente pues para apoyar esa candidatura, porque queremos que la cultura sidrera asturiana sea patrimonio de la humanidad como ya lo es, y nosotros como asturianos y asturianas somos los responsables de cuidarla. Además, la cultura sidrera está directamente relacionada, porque es la lengua en la que se expresa, con el asturiano. Y es imposible hablar de la sidra sin referirse a ella usando el payabrero y las construcciones gramaticales de nuestro idioma. ¿Cómo vamos si no a apañar la manzana, a mallarlo, a prevarlo en el chigre? Niégome, como veo en ocasiones, a que los nuestros llagares acaben llamándose bodegas, a que en lugar de mallar la manzana se pise, con lo ridículo que llamas la imagen de estar pisando mazanes, que llegue hasta manca de pensarlo.
non podemos deixar que pase eso, como non podemos deixar que pase con outros ámbitos como la toponimia, que por favor nunca pase Roces a llamarse Las Rozas, ¿verdad? Pues lo mismo queremos. Por eso me presten estas fiestas, porque les fiestas que viven la tradición nos pueblos de Asturias, aunque sean pueblos como este de Roces, que se entemez con la ciudad por momentos, pero sigue teniendo la esencia del Asturias rural, porque estas fiestas ayuden a conservar la comunidad, ayuden a conservar las tradiciones, la lengua, la cultura, la romería, un mundo del que somos responsables de proyectar hacia el futuro. Podría falaros en este pregón del escritor Alfonso Camín, del pintor Mariano Medina y de otras figuras que fueron claves para la cultura de Asturias y que salieron de esta parroquia, pero no, prefiero falaros de otras personas mucho más importantes todavía para la cultura de Roces, de Xixón y de Asturias, vosotros y vosotres, porque sois depositarios de una cultura milenaria, la asturiana, que requiere que se conozca bien, que se practique, que se cuide, que se transmita a las nuevas generaciones en las escuelas y en casa, y que se conciencie de la necesidad de dar continuidad. Nada más así no es posible que sigamos existiendo como pueblo y que podamos aportar al mundo la riqueza de lo que es un patrimonio único, patrimonio de la cultura asturiana. Tengo la sensación de que os puse encima mucho trabajo, de que os generé mucha responsabilidad en lo que ya estoy cuidado, pero también quiero animaros a que en estas fiestas paséis momentos muy divertidos, porque eso también es cuidar la cultura asturiana. Gracias por dejarme compartir este día de fiesta en Roces. Puxa Roces, puxa Xixón y puxa Asturias. Muchas gracias. Te lo ganaste, amigo, este aplauso. Decía al principio que un chaval cercano, bueno, también decía que era un chavalón, pero bueno, un chaval cercano, un chaval muy ameno, porque dentro del mundo de la comunicación, especialmente la pantalla, la pequeña pantalla, genera ciertos engreimientos. Por lo general, parece que estás en el centro del mundo y no es el caso. Y este chaval, pues el haber vivido esa experiencia, vale que lleva buena enseñanza, buenas raíces y que no viene de grandón ni mucho menos, bien de lo que demostró con un pregón muy cercano, mucha ganas de agradecer y de acercarse a lo que está, que es fiestas de Roces. Y como tal, pues María Elena, presidenta de la Asociación de Vecinos, organizadora de este tema, quiere hacer entrega de un detalle, pues me imagino que como recordatorio de su paso como el pregón de las fiestas de Roces, con el que se ve que el chaval se lo curró. Pues sí, queríamos desde la Asociación de Vecinos hacerte entrega de este pequeño obsequio para que te acuerdes, cuando lo veas, de tu pregón que hiciste en San Julián de Roces. Aquí va nuestra esencia, nuestra parroquia y escudo de lo que es San Julián de Roces. Bueno, pues ya está roto el hielo. Ya podéis echar lo que queráis. Ginebra o Cuba Libre, lo que os dé la gana, pero vamos allá. Sí, y es verdad, metí la pata, ahora sí que metí la pata. Ahora sí que metí la pata. Una fiesta de parroquia y hablar de Cuba Libre. Bueno, eso está aquí un poco más tarde, como tú decías, ¿no? Pero de mano hay que meternos con el tema de lo nuestro. Bueno, pues con lo nuestro vamos precisamente y vamos a...